¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy en este capítulo aprenderemos a realizar el llenado de una guía de remisión electrónica remitente en base a la nueva estructura del contribuyente publicado en la resolución 123 del 2022, SUNAT. Mi nombre es Jesús Gutiérrez y sin más preámbulo, comenzamos con este video. Bien chicos, para ingresar a la interfaz de la guía, tenemos que oprimir la combinación Control más letra R. Aquí se va a presentar este formulario. Y también este formulario se puede abrir por medio de la ruta, movimientos, guías de remisión. Aquí se van a desplegar estas tres opciones. La primera es para el modelo físico. La segunda es para el proceso electrónico, es decir, el modelo que está vigente. Y la última opción es para hacer envíos electrónicos. En este caso vamos a elegir la segunda opción. Y como se puede ver, despliega el mismo formulario de llenado. Ok, como se puede apreciar, esta interfaz está compuesta por diferentes secciones: datos de cabecera, remitente, punto de partida, transportista, destinatario, etc. Vamos a ir viendo cada sección a lo largo de este video, no se preocupen. Pero primero, para la apertura, tenemos que especificar cuál va a ser el número de serie que vamos a utilizar en esta guía de remisión. En mi caso, bueno, por ejemplo, sale la T001 y también vale decir que la serie de una guía de remisión electrónica remitente siempre debe empezar con la letra T. ¿De acuerdo? Para poder predeterminar esta serie, es decir, la serie que vamos a utilizar, podemos ingresar a la ruta Control, Parámetros, Códigos por defecto. Aquí se va a mostrar esta ventana. Y en estas casillas, por ejemplo, la primera sería para predeterminar la serie física, ¿ok? Y la segunda es para el modelo electrónico, es decir, la que en este caso nos interesa. Por ejemplo, en mi caso yo ya había predeterminado la T001, pero si ustedes, por ejemplo, quieren predeterminar la T002, la T003, pueden hacerlo sin ningún problema. Una vez habiendo especificado este punto, simplemente le dan a aceptar y con esto el sistema ya, pues al momento de abrir el formulario, va a mostrar por defecto esta serie. ¿De acuerdo? Es importante mencionar también que esta configuración es por cada equipo con el cual desean, pues, predeterminar una determinada serie. Muy bien. Entonces, habiendo especificado cuál es la serie, para solicitar la creación de una guía de remisión tenemos que presionar este botón N. Aquí nos pregunta esta confirmación, vamos a darle sí. Y en este momento ya nos deja avanzar con el resto de los campos para el llenado de esta guía electrónica. Vale decir que por el momento el número del correlativo, es decir, el número de la guía, de momento aparece vacío, ya que al momento de grabar los datos de esta guía de remisión, es ahí donde recién nos va a devolver cuál es el correlativo que corresponde, ¿no? Ok, entonces en los campos fecha y hora de emisión, esto ya el sistema lo genera automáticamente, simplemente lo pasamos. Y en el campo de la orden, es aquí donde tenemos que ingresar la orden de servicio que está asociada a nuestra DAN. Muy bien. En este caso vamos a utilizar la siguiente orden de ejemplo. Vamos a darle botón Enter. Y este aviso puede salir en el caso que esta orden ya haya sido utilizado para otra guía. Simplemente es informativo. Vamos a darle a aceptar. Y vamos a ver en este momento que el sistema genera y arrastra la información de esta DAN en ciertas secciones, ¿no? Tales como la sección de remitente, punto de partida, ¿no? Incluso en algunos ya los autocompleta, para simplemente revisar y de repente emplear algunos cambios. Esto va a simplificar un poco el proceso de llenado. Pues bien, entrando a la sección del remitente, vamos a encontrar que, bueno, el sistema ya genera los datos de quien está emitiendo esta guía, ¿no? En este caso, pues el agente de aduana, ¿no? Su respectivo RUC. Y vamos a encontrar un campo adicional que es acerca de la autorización, el cual está vacío, y esto se emplea siempre y cuando el remitente cuente con algún tipo de autorización especial para poder gestionar ese traslado. ¿De acuerdo? Si ese fuera el caso, tenemos que, pues, indicar la entidad quien expide ese traslado más el respectivo número de autorización en este casillero. Bien, entonces, bueno, yo no tengo ningún tipo de autorización, así que esto lo dejo vacío.
En el motivo de traslado podemos ver que en automático el sistema pues ya clasifica el código, ¿no?, de acuerdo al régimen de la orden, ¿no? Por ejemplo, esta orden 1516 tiene régimen 10 y el sistema ya sabe que tiene que clasificarlo con el código 08. Si la orden fuera una exportación, lo va a clasificar con el código 09. Y si en caso tuviera otro régimen, lo va a clasificar con el código 13. Y particularmente para este motivo 13, vamos a tener que especificar pues un motivo, una descripción acerca, bueno, de este motivo de traslado. ¿De acuerdo? Tiene que ser una descripción breve. Muy bien, entonces vamos a dejarlo como estaba, con el código 08. Ahora entramos al punto de partida. Bueno, aquí básicamente va a aparecer la información del almacén con el que hemos consignado en esta orden 1516. Y básicamente aquí el cambio que podríamos emplear va a ser en el local anexo, porque si bien este código pues lo arrastra de la orden, es decir, el código de establecimiento anexo, muchas veces ese código digamos no es el que corresponde al punto de partida con el cual pues va a salir la carga. Normalmente el código 0000 hace referencia al domicilio fiscal del local anexo. Entonces, basándonos en este escenario, por ejemplo terminales portuarios, aquí vemos que el código pues se ha generado con la dirección que está en Magdalena del Mar. Entonces evidentemente la carga pues no sale de Magdalena del Mar, sino va a salir de su local que está en Néstor Gambetta. Entonces aquí sería lo correcto pues cambiar el código de establecimiento anexo por el que corresponde, ¿cierto? Entonces aquí podemos darle tecla F1 y bueno, el sistema debería desplegar todos los locales para poder seleccionar y arrastrar el que yo necesito como punto de partida. Como de momento la tabla que yo veo en pantalla está vacío, voy a tener que cargar estos locales anexos, ¿no?, de este almacén para que pueda aparecerme y pues jalar la información que yo necesito. En este caso voy a ingresar al módulo de utilitarios, nos autenticamos con nuestra cuenta de usuario, nos vamos a dirigir a la opción control, depósitos almacenes y voy a darle F1 para buscar el almacén. Por ejemplo sería este, terminales portuarios. Verifico previamente que tenga el RUC ingresado porque en este momento voy a utilizar una herramienta el cual se va a interconectar con la ficha RUC de este almacén y voy a tener la posibilidad de descargar los locales anexos. ¿De acuerdo? Una vez que el RUC se encuentre cargado, me dirijo a la opción de establecimientos anexos. Bueno, aquí ya por defecto aparece el código 0000, era un código que ya había pues cargado anteriormente, pero evidentemente este almacén tiene más locales, ¿no? Entonces la idea es poder descargarlos a través de este botón. Aquí nos pregunta si desea descargar los locales anexos, vamos a darle sí. Esperamos unos cuantos segundos. Bien, y ahí podemos ver que ya nos notifica que hizo la descarga del resto de los locales, el cual también vemos que pues a la par genera su código de ubigeo, ¿no?, en algunos. En el caso que el sistema no haya generado el código de ubigeo, tenemos que ingresarlo, porque este servicio que normalmente se utiliza para la descarga se interconecta con SUNAT y pues a veces hay ciertos escenarios donde puede venir el código de ubigeo en blanco, ¿no? Entonces hay que llenarlo manualmente. Ok, entonces el código que yo necesito sería el 10, ¿no? Entonces, es más, si le damos modificar, podemos ver que el sistema ya pues arrastra la dirección como tal de este local, su respectivo ubigeo como lo veníamos señalando, y también vamos a tener campos adicionales acerca de la latitud y longitud, ¿ok? Estos casilleros, si bien no se encuentran desagregados en la guía de remisión, los vamos a visualizar únicamente en el mantenimiento, ¿ok? Cosa que si estos datos, por ejemplo, se llenan, van a viajar también en la guía de remisión, ¿ok? Actualmente estas casillas son condicionales, o sea, si yo los dejo vacío no pasa nada, igual SUNAT me acepta la guía de remisión, pero en el caso que SUNAT modifique la estructura más adelante y a lo mejor vuelva exigible estos campos, es importante también considerarlo, qué contenido ingresar, ¿no?
Y estos campos hacen referencia básicamente a las coordenadas, ¿no?, que tiene este local, el cual podemos obtener dichas coordenadas a través de los servicios de Google Maps. O sea, podemos apoyarnos de estos servicios para poder hacer el llenado de estos casilleros. Por ejemplo, ¿no?, ingreso a Google Maps. Vamos a ordenarnos un momento. Ahí está. Ok, por ejemplo, colocamos TPP. Vamos a encontrar, por ejemplo, este punto. Y si le doy clic derecho, ¿no?, al punto que yo necesito, aquí me va a salir las coordenadas. Simplemente podemos darle un clic, lo pegamos en un bloc de notas y pues aquí va a salir pues una extensión bastante larga, por así decirlo, en el sentido de que tiene varios decimales, ¿no? A eso me refiero. Pero no se preocupen porque aquí el sistema valida hasta un tope. De hecho, ya sea por la latitud o longitud, valida hasta 3 enteros y 8 decimales. O sea, si yo lo copio, el sistema lo va a cortar hasta el máximo que permite, ¿no?, de acuerdo a la estructura. De la misma manera con la longitud, lo pego y lo corta hasta donde alcance pues este campo, ¿no? Bien, entonces de esta manera tenemos que ingresar pues la latitud y longitud. En el caso que yo requiera pues transmitir esta información. Reitero que de momento y con la estructura actual, estos casilleros pues no son mandatorios, ¿no?, el poder transmitirlo. Si lo dejamos vacío, no pasa nada. Igual Sunat me acepta la guía de remisión sin ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo explicado este punto, vamos a darle guardar. No voy a llenar estos campos. Vamos a darle continuar. Ahora sí regresamos a la guía. Y al darle F1 en este campo de local anexo, ya debería aparecer todos los locales que hemos descargado, ¿no?, hace un momento, tal cual se refleja en la pantalla. Entonces el que yo necesito sería pues este código 0010, que hace referencia pues a la dirección que está en Néstor Gambetta, ¿no?, que es donde realmente sale la carga. Entonces simplemente lo seleccionamos, le damos Enter y ya hace la actualización en automático, ¿no? Ya se ve reflejado la dirección con su respectivo vigeo. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya tenemos completa esta sección. Vamos a darle Enter. Y ahora nos ubicamos en la sección Unidad de transporte. Bien, en principio aquí se va a desplegar este campo que hace referencia a la modalidad de traslado. Y vamos a tener dos opciones. Tenemos el 01 que es transporte público y 02 transporte privado. ¿En qué se diferencian ambos? El 01, por ejemplo, que es transporte público, se va a utilizar cuando pues estamos contratando los servicios de un tercero para poder gestionar ese traslado. ¿Ok? El 02, transporte privado, es cuando el mismo remitente, la misma agencia, está utilizando sus propias unidades de transporte, con sus propios vehículos, sus propios choferes, para poder gestionar ese traslado. ¿De acuerdo? Ahí se puede ver una diferencia bastante marcada. Y bueno, se va a tener que utilizar el que crean conveniente, ¿no?, según la operatividad que se pueda dar en esta guía de remisión. Yo voy a utilizar para este ejemplo el 01, que sería lo más habitual, contratar los servicios de un tercero. Muy bien. Y en este punto me va a pedir que le ingrese la empresa transportista. ¿De acuerdo? Antes de ello, tenemos que crear la empresa transportista. Es decir, tenemos que alimentar en la base de datos pues esta empresa, ¿no?, para poder jalarlo con un F1, también con sus choferes y vehículos según corresponda, ¿no? Porque de hecho toda esta sección, pues muy aparte que yo voy a ingresar la empresa transportista, tenemos información del chofer y de los vehículos, ¿no? Incluso tenemos información, campos para hasta un segundo chofer secundario y hasta un segundo vehículo secundario. En esta casilla, ¿no?, que sería de la empresa transportista, vamos a darle la tecla Insert. Va a aparecer esta pequeña ventana.
Y en esta ventana tenemos que pues ingresar, matricular a la empresa transportista mediante un código, ¿no? Un código interno con el cual se puede identificar en la base de datos. Este código en su defecto puede ser el mismo RUC, no hay ningún problema. Y básicamente es llenar pues la información tal como su razón social, domicilio, ubicación geográfica, ¿no? Entre otros datos. Yo tengo ya una empresa transportista ya creado. Les voy a mostrar más o menos los datos que se deberían ingresar para la creación. Y pues aquí están viendo que como código se le asignó su mismo RUC, razón social, su dirección, ubigeo, bueno, el root, y tenemos también el registro de MTC, que este campo sería únicamente para transporte público. Si, por ejemplo, estamos registrando una empresa de transporte privado, en este caso pues sería la agencia, aquí ya no sería necesario registrar este campo, ¿no? Porque como reitero, esta casilla está abocada únicamente a transporte público, ¿de acuerdo? De igual manera, si esta empresa transportista tuviera pues alguna autorización especial para gestionar ese traslado, tenemos la posibilidad de añadir pues la entidad que expide ese traslado con su respectivo número de autorización. Muy bien, entonces una vez habiendo ingresado toda la información necesaria para esta empresa transportista, vamos a tener también submantenimientos para poder cargar sus choferes, vehículos y carretas, ¿no? De corresponder. Entonces vamos a dirigirnos al mantenimiento de choferes. Vamos a darle un clic. Y aquí en esta pantalla se va a presentar pues los campos, ¿no? Para poder matricular los datos de este conductor, tales como sus apellidos, sus nombres, brevete, entre otros datos. Vamos a darle F1 porque aquí yo tengo ya pues creado, ¿no? Algunos conductores. Les voy a mostrar más o menos la data que deben de cargar para un conductor. Ok. Y en este caso, por ejemplo, como código de conductor, prácticamente se le asignó su mismo documento de identidad. Bueno, aquí los apellidos, ¿no? Información básica, nombres, su documento de identidad, su brevete. Y si tuvieran pues la fecha de vencimiento del brevete, pueden añadirlo también para que tengan pues de cierta medida un control. Y pueden opcionalmente completar el resto de los campos que puede ayudarlos para un control interno, ¿no? Bien, entonces vamos a darle pues guardar. Aquí ya se crea el conductor. Y de esta manera pueden seguir alimentando a más conductores asociados a esta empresa transportista. ¿De acuerdo? Ahora en la parte de vehículos también es el mismo criterio. Aquí van a aparecer pues varios campos. Yo ya tengo creado algunos. Voy a mostrarles uno que ya tiene pues información. En el caso de los vehículos, aquí básicamente sería necesario registrar la placa, ¿no? Para poder pues utilizar este vehículo en la guía de remisión. Pero evidentemente vamos a tener información básica que ya deberíamos conocerlo y que sería conveniente también ingresarlos en este mantenimiento, ¿no? Información como la marca, el modelo del vehículo, el año de fabricación, ¿no? Entre otros datos que también les puede servir para un control interno. ¿Ok? Adicionalmente tenemos este campo, certificado MTC, que esto hace referencia en la guía de remisión pues al certificado de habilitación vehicular, ¿no? Que viaja en este campo. ¿Ok? Entonces si en caso queremos añadirlo, y también importante recalcar que este campo está asociado únicamente para la modalidad de transporte público. ¿De acuerdo? En el caso que yo pues quiera añadir esta información, automáticamente cuando jale el vehículo también se va a jalar este número de certificado de habilitación vehicular. ¿Ok? Eso en caso que yo pues consigne esta información. Bien, entonces bueno, se registra el vehículo. Damos en guardar y ya pues se crea este registro. Podemos seguir creando a más vehículos. No hay ningún problema. Y por último, la opción de carretas. ¿Ok? En carretas también es lo mismo que vehículos. Aquí por ejemplo ya tengo algunos cargados. Y pues también aquí solo sería necesario ingresar la placa. Pero como indiqué hace un momento, al igual que los vehículos, deberíamos tener información ya básica, ¿no? De esta carreta, como su marca, el modelo. Que sería conveniente ingresarlo para tener un control,
¿no? Un control interno. Bueno, si tienen información a la mano pueden añadirla, ¿ok? Y hacen el registro pues de esta carreta, ¿no? Vamos a darle guardar y de igual manera podemos seguir cargando n carretas, ¿no? De acuerdo a lo que necesitemos y a los que están amarrados lógicamente a esta empresa transportista. Vamos a darle terminar. Ahora ya podemos darle salir. Y ya dentro de la guía, aquí podemos darle F1 y se va a desplegar la empresa transportista que hemos creado en la base de datos. ¿Ok? Aquí van a aparecer todas las empresas transportistas que hemos matriculado, ¿no? En esa tabla. Bueno, vamos a darle Enter o doble clic para jalarlo. Ahí está. Ya inserta los datos. En cuanto al chofer principal, si le damos F1, aquí se van a desplegar todos los conductores que hemos cargado para esta empresa transportista. Simplemente utilizamos el que vamos a gestionar con esta guía de remisión. Por ejemplo, vamos a tomar los datos de este señor. Inmediatamente genera la información, así que simplemente lo repasamos porque es lo que se ha matriculado en la base de datos, ¿no? Entonces también vamos a tener la posibilidad de añadir hasta 2 choferes secundarios. Esto lo permite la estructura y bueno, se va a utilizar siempre y cuando la casuística lo amerite, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a dejar en blanco estos casilleros. No tengo ningún chofer secundario para esta guía de remisión. En cuanto al tema del vehículo principal, bueno, podemos también darle F1 y se van a desplegar todos los vehículos que hemos creado para esta empresa transportista. Ok, por ejemplo voy a utilizar este vehículo. Muy bien, en el caso del vehículo, como se puede notar, también vamos a tener este campo de autorización, siempre y cuando este vehículo pues cuente con una autorización especial para hacer este tipo de traslado, ¿no? En el caso que lo tuviera, seleccionamos la entidad y colocamos la entidad autorizante. En este caso lo voy a dejar vacío porque no lo requiere. Y también vamos a tener la posibilidad de añadir hasta 2 vehículos secundarios. ¿Ok? Claro está que esto siempre y cuando la situación lo amerite, ¿no? De lo contrario se puede quedar vacío y no hay ningún problema. En el caso que yo requiero utilizar una carreta, ¿no? Porque de repente pues hay una carreta con la cual también necesito consignarla en la guía de remisión. En las casillas de los vehículos secundarios, si bien con F1 podemos desplegar pues el mantenimiento de nuestros vehículos, para poder invocar o generar el mantenimiento de las carretas, podemos presionar la combinación Control más F1. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, ya estaría llamando al mantenimiento de las carretas para poder jalar la información que corresponda, ¿no? Es decir, en estos 2 mantenimientos, en estas 2 casillas, vehículo secundario 1 y vehículo secundario 2, con F1, mantenimiento de vehículos, y con control F1, mantenimiento de carretas. ¿Ok? Para cualquiera de los 2. Vamos a interactuar con ambos mantenimientos. Bien, entonces en este caso no voy a utilizar un vehículo secundario, simplemente esto lo dejo vacío. Y también quiero comentarles algo importante acerca de esta modalidad de traslado público. Si bien aquí ya estoy ingresando la empresa transportista y también estoy consignando la información pues, del conductor y del vehículo principal, cuando es transporte público, normalmente sería suficiente ingresar la información de la empresa transportista. Y bueno, lo del chofer y vehículo, eso podría quedar vacío y no voy a tener ningún problema en la transmisión. O sea, en el transporte público basta con simplemente llenar la empresa transportista, pero si en todo caso yo tengo pues la información de los vehículos y del transportista, puedo aprovechar en llenarlo, ¿ok? O sea, ya puedo aprovechar en gestionarlo todo en esta guía de remisión, pero el transportista ya no estaría pues obligado a transmitir, a generar su guía de remisión transportista, por el hecho en que ya toda la información pues está en la guía remitente, ¿no? Entonces espero haberme dejado entender con ese punto. En este caso, como ya tenemos la data, simplemente aprovecho y pues ya lo ingreso en la guía de remisión electrónica, ¿no? Ok, entonces habiendo pues planteado ese escenario,
el sistema nos lleva al destinatario. En el destinatario vamos a tener pues algunas opciones. Aquí se van a desplegar, digamos, 3 tipos de actores que se consideran como destinatarios. Por defecto el sistema genera en el código 1, ¿no?, con información del cliente que ya viene de la orden, ¿no? O sea, esta orden tiene como cliente, ¿no?, vacía rodamientos y ya genera sus respectivos datos, ¿no? Que sería lo normal, sería lo habitual, porque la guía siempre tiene que estar a nombre pues del cliente, ¿no?, que viene pues en la DAN. Es lo que regularmente se da. Pero a veces hay situaciones en las que puede cambiar esa regla, ¿no?, ese proceso. Entonces, también aquí, por ejemplo, tenemos este código 2 que hace referencia a otro destinatario, en la cual se puede consignar, digamos, a otra empresa como destinatario, a un usuario o consumidor final, ¿no? Un escenario, por ejemplo, sería cuando pues el importador de esta orden, que es CIA Rodamientos, ya le vende su mercadería pues a su cliente en provincia, ¿no? Entonces desea que la guía de remisión esté a nombre pues de ese cliente final, ¿no?, y también se dirija la carga pues a su punto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de añadir, ¿no?, la información pues de ese cliente final, entre comillas, con su respectivo documento. ¿Ok? Y este código 2 también cuenta con un mantenimiento, ¿no?, para incluso simplificar todavía más el proceso de llenado. O sea, yo podría ingresar a control, archivos, clientes. Ingresamos a CIA Rodamientos, que es el cliente, pues es el importador de esta orden. Y si me voy a la sección de otros destinatarios, vamos a encontrar esta pequeña tabla, ¿no?, que está vacía. Y aquí puedo matricular a los otros destinatarios que están vinculados, ¿no?, a este importador. Y lo que voy a hacer es registrar, ¿no?, a esta otra empresa que finalmente tiene que figurar en la guía, ¿no? Entonces, al darle botón agregar, podemos ver que aquí el sistema genera un correlativo automático. Simplemente aquí le doy enter, vamos a darle sí. Y por ejemplo, vamos a ingresar a la ficha RUC. Ficha RUC. Ok. Vamos a utilizar esta empresa como ejemplo. Vamos a asumir que CIA Rodamientos ya le vendió pues su mercadería, ¿no?, como estábamos planteando al inicio, a esta empresa que está en provincia. Matriculamos sus datos, colocamos su respectiva dirección. En la parte del ubijeo, simplemente, por ejemplo, aquí dice Breña, colocamos Breña. Ok. Y una vez que tengamos registrado a esta otra empresa, vamos a la opción que dice locales, porque aquí también tenemos la posibilidad de descargar sus locales anexos de esta empresa, ¿no? Esto nos serviría pues para el tema del punto de llegada y descargar toda la información de sus locales, ¿no? Vamos a darle un clic, le damos que sí para confirmar y esperamos a que el sistema baje todos los locales de esta empresa. Por ejemplo, ya lo hizo, ¿no? Reitero que si en caso no descargó algún ubigeo, lo ingresamos manualmente. Ok, entonces si le damos un clic a cualquier local anexo, de igual manera vamos a tener los campos de la latitud y longitud, ¿no?, que esto básicamente hace referencia a las coordenadas, como ya lo explicamos al principio. Y bueno, son opcionales, ¿no? Entonces, bueno, la dirección está conforme. Y bien, entonces, luego de haber descargado los locales, ya podemos salir de esta sección, de este mantenimiento de clientes. Ya activo con el código 2, en esta casilla podemos darle F1 y se van a desplegar a las otras empresas que hemos cargado por el mantenimiento de otros destinatarios. ¿De acuerdo? Si le damos doble clic, automáticamente se van a generar sus datos. Y de esta manera tenemos la posibilidad de interactuar, ya sea con el cliente de la orden, que sería pues lo más habitual,
o con el código 2 en el caso que queramos consignar los datos de otra empresa, ¿no? Un usuario final quien va a salir a nombre de la guía. ¿De acuerdo? Y finalmente el último actor, que sería el remitente, que básicamente si le damos un enter al código 3, va a generar la información de la agencia, ¿no? Quien esté emitiendo esa guía. Esto normalmente se podría emplear cuando el traslado se va a gestionar a las mismas instalaciones de la agencia. ¿De acuerdo? En este caso vamos a mantenerlo con el código 1. Muy bien. Y ahora vamos a darle enter porque ya tenemos completa esta sección. Repasamos. Y en este momento llegamos hacia el punto de llegada. ¿De acuerdo? En el punto de llegada ya vemos que el sistema pues autogenera la información en función pues al tipo de destinatario que hemos consignado hace unos momentos, ¿no? En otras palabras, el sistema asume que la dirección reflejada en esta casilla tiene que coincidir con el tipo de destinatario elegido, ¿de acuerdo? Porque si yo, por ejemplo, selecciono en remitente, automáticamente ya se replica también los datos en el punto de llegada. O sea, asume que la carga se va a tener que dirigir al mismo establecimiento del destinatario, ¿ok? Que sería, digamos, lo más habitual, lo más recurrente, pero a veces esa situación puede variar. Tenemos, este destinatario que sí a rodamientos, y de repente sí a rodamientos quiere que la carga llegue a un almacén especializado, a un punto X, que no tiene nada que ver con su local. O sea, es un establecimiento con otro RUC, ¿ok? Entonces esa situación también se puede dar. Entonces para ello, en el punto de llegada también tenemos un desplegable en la cual tenemos diferentes opciones que son similares al tipo de destinatario. Por ejemplo, el primero es establecimiento del cliente, establecimiento de otro destinatario, el código 2, el 3, establecimiento del remitente, y la última opción que es otra dirección sin RUC. ¿Ok? Notemos que a medida que nosotros cambiemos de opción, o sea, arriba en el tipo de destinatario, también se replica en la parte de abajo, ¿no? Lo cambio a 3 y también se replica, ¿no? Los establecimientos que se ven reflejados en este desplegable tienen que ver con el tipo de destinatario elegido. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso, pues, el cliente sí a rodamientos quiere que su carga se entregue pues en otro punto, en otro establecimiento que no le corresponde a su route como tal. Podemos elegir la opción otro destinatario, y aquí es donde podemos especificar el RUC de esta otra empresa, de este almacén que va a recibir pues la carga, ¿no? A donde va a llegar exactamente pues su mercadería. Entonces, con este código 2 tenemos la posibilidad de detallar cuál es ese almacén, su razón social, su local anexo y su vigeo. ¿Ok? Lo bueno de este código 2 es que ya cuenta con un mantenimiento, y de hecho es el que vimos hace unos momentos. Si entramos a control archivos clientes, entramos al RUC del importador, en la opción de otros destinatarios, que precisamente sirve para esto, aquí podemos alimentar a todas estas empresas, usuarios finales, consumidores, almacenes que están de cierta manera asociados a este cliente, a este importador. Entonces vamos a darle a agregar, y vamos a agregar en este caso pues al almacén. Vamos a darle enter para seguir con el correlativo, vamos a darle botón sí y vamos a matricular los datos de este almacén. Vamos a guiarnos con la ficha RUC para tomar uno de referencia. Por ejemplo, esta empresa, ¿no? Vamos a suponer que opera como almacén. Vamos a consignar los datos. Le colocamos su RUC. Ingresamos cuál es la dirección. Le damos F1, seleccionamos su vigeo. Muy bien. Una vez registrado la empresa, nos vamos a la opción locales y descargamos todos los locales de Sunat. Esperamos unos segundos. Una vez terminado la operación, vamos a darle continuar. Vamos a darle continuar y salimos de este mantenimiento. Bien, luego de haber creado este almacén, ya con el código 2 activo,
podemos darle F1 y se va a desplegar este último almacén que hemos pues ingresado, ¿no?, por el mantenimiento de otros destinatarios. Vamos a darle doble clic para seleccionarlo y automáticamente ya arrastra toda la información. Incluso en el tema de local anexo, como también ya lo hemos descargado, podemos darle F1 y seleccionar al local pues a donde finalmente va a tener que llegar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a seleccionar a este. Automáticamente también ya debería jalar pues el ubigeo, ¿de acuerdo? Y como se puede apreciar, aquí ya tenemos una variación, ¿no? Como destinatario hacía rodamientos y como punto de llegada pues a este almacén donde finalmente pues va a llegar la mercadería, ¿no? Entonces de esta manera podemos pues plasmar diferentes casuísticas, ¿no?, con este código 2. En el caso que pues llegue, ¿no?, a un lugar diferente que no necesariamente sea pues el local del cliente, ¿no?, con su mismo root. Ok. Bueno, aquí también tenemos esta opción 3 que automáticamente va a jalar la información de la agencia. Ok, en el caso que de repente CIA Rodamientos quiera recoger su carga en las mismas instalaciones pues de la gente, ¿no? Entonces aquí también se puede cumplir ese escenario con este código 3. En el caso que la agencia tuviera varios locales anexos, como aquí el programa por defecto jala el código 0000, que hace referencia a su domicilio principal, pero en el caso que yo pues requiera también descargar y me aparezca como el F1, en primer lugar, para este mantenimiento en particular de la agencia vamos a tener que autenticarnos o pedirle al usuario administrador que se pueda loguear con su cuenta. Vamos a simularlo. Por ejemplo, el administrador va a tener que entrar a este mantenimiento en particular. Bien, nos dirigimos a control, archivos, locales de la gente. ¿De acuerdo? Bueno, aquí probablemente ustedes lo van a ver vacío. En mi caso yo, bueno, ya había descargado previamente estos códigos. Lo eliminamos. Entonces el usuario administrador también va a tener la posibilidad pues de descargar estos locales con este botón. Vamos a darle sí. Esperamos unos segundos. Y aquí el sistema va a traer todos los locales en base a la ficha root de la gente. Ok, en mi caso únicamente me ha arrastrado 2 porque es lo que en este caso pues se tiene de ejemplo. Si en caso no descargara el ubigeo, lo ingresamos manualmente, como ya lo habíamos mencionado. Bueno, en este caso sí genera el ubigeo. Y también vamos a tener los campos de latitud y longitud, ¿no?, que serían las coordenadas. Esto ya sabemos que es opcional, vamos a darle cancelar. Y una vez que el administrador haya descargado los locales, bueno, vamos a ingresar de nuevo la guía. Ahí está. Al darle F1 es ahí donde, bueno, ya tendría que desplegar todos los locales que hemos descargado previamente con el administrador. Ok, en este caso, por ejemplo, voy a utilizar pues el local de San Borja y automáticamente hace el cambio. ¿De acuerdo? Quiere decir que si a rodamientos va a recoger su carga en el mismo pues agente en el local de San Borja. ¿De acuerdo? Es una casuística que también se puede dar. Ahora, ¿por qué para poder descargar este mantenimiento se tiene que hacer con el administrador? Porque precisamente este mantenimiento está ligado con los sistemas administrativos, facturación, y se requiere de ciertos permisos para poder utilizar dicha opción. Por ese motivo es que se requiere pues hacerlo con el administrador. Bien. Y bueno, por último, esta otra opción que es la 4, otra dirección sin root. Si le damos un clic, aquí nada más es necesario ingresar pues el texto de la dirección y el ubigeo. Aquí no va a pedir ni un root ni un código de local anexo, porque esto normalmente se puede emplear cuando de repente pues si a rodamientos quiere que la carga llegue, por ejemplo, a la casa del dueño de la empresa. Y sabemos que esa casa evidentemente no tiene ningún root, no tiene ningún registro ante SUNAT, por así decirlo. Entonces se puede emplear este código 4 para estos escenarios donde el punto de llegada no tiene ningún root. ¿De acuerdo? Tales como un domicilio, ¿no?, una casa, un espacio donde no tenga ningún root de por medio. Entonces aquí simplemente se ingresa la dirección a modo de texto directamente en la guía y el código de ubigeo. ¿De acuerdo?
Entonces vamos a dejarlo con el código 1, que sería lo más habitual, lo más recurrente. Quiere decir que la carga va a llegar a las mismas instalaciones de silla de rodamientos. ¿Ok? Aquí por defecto el sistema ya, bueno, genera también pues el código de local anexo, que hace referencia a su domicilio principal, pero de repente silla de rodamientos quiere que llegue a su local que está, no sé, en Surco, Magdalena del Mar, por ejemplo, ¿no? etc. Entonces si le damos F1, bueno, de momento no tengo ningún local creado, así que tenemos que hacer el siguiente procedimiento para tener los locales pues ya habilitados, ¿no? Vamos a control, archivos clientes. Si nos damos cuenta, estamos trabajando mucho con esta opción, con este mantenimiento control archivos clientes, porque básicamente es donde mayormente se registra pues el tema de locales, ¿no? El tema de diferentes datos para poder cargar la información en la guía. Entonces entramos al importador, así a rodamientos, y en este caso nos vamos a dirigir a locales, ¿ok? En locales, por ejemplo, va a salir esta ventana que está vacía. Esto ya está, digamos, destinado para los locales de mismo CIA rodamientos. Así que vamos a darle un clic a este botón. Vamos a darle sí. Esperamos unos segundos mientras que arrastra todos los locales. Y en este caso identificó que simplemente, bueno, este cliente solo tiene unos 3 locales, ¿no? Vamos a darle continuar. De igual manera, si quiero ingresar la información de latitud y longitud, podemos hacerlo sin ningún problema. Como es opcional, simplemente le doy cancelar y lo voy a manejar así. Ya puedo cerrar este mantenimiento. Entonces cuando despliegue aquí con F1, ya me van a aparecer los locales de CIA rodamientos como tal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso yo quiero enviar pues a dirección que está en Jirón Miguel Zamora, la del medio, al local de establecimiento 001. Y ya tenemos todos los datos completos. Simplemente los repasamos y llegamos a la sección de otros datos. ¿De acuerdo? Bien, en esta sección, otros datos, aquí, bueno, ya vamos a tener diferentes casilleros en torno a ciertas fechas, en torno a campos de pesos, bultos, entre otros. Pero como primer campo nos pide pues especificar algún tipo de indicador que se puede dar en la guía de remisión. Este bloque de indicadores contiene pues diferentes códigos que se van a aplicar de acuerdo a la operatividad que se dé en la guía. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el transbordo programado normalmente está destinado para los traslados que se realizan en tramos en diferentes vehículos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? El día sábado tenemos programado un retiro. ¿Ok? Se hace la guía de remisión, pero ese mismo día no se le va a entregar la carga al cliente. La carga del cliente se le va a entregar el día lunes. Entonces para ello del almacén se va a ir a las oficinas de la agencia y de la agencia el día lunes pues se va directo al cliente. Entonces todo ese trayecto podemos gestionarlo con una guía de remisión. Ese es un transbordo programado. Y básicamente implica pues activar, ¿no? Ante ese escenario ese indicador de transbordo programado y en punto de partida se consigna pues el punto del almacén de donde sale y como punto de llegada se consigna el punto final, que sería el cliente. Ya no se está considerando ningún punto intermedio, que sería la agencia, ¿no? Basándonos en este ejemplo. Entonces, bueno, como reitero, todo ese trayecto se puede gestionar con una guía de remisión. Bien, entonces, para eso sirve el transbordo programado. Por ejemplo, luego tenemos este indicador B, traslado en vehículos de categoría M1 o L, cuando los traslados se realicen en vehículos menores, tales como automóviles o motocicletas. El indicador C y el indicador D van de la mano, es para los traslados, en este caso para los envases o embalajes vacíos. Bien, luego tenemos a este indicador E, que es uno de los que mayormente se utilizan en la elaboración de una guía, que es cuando estamos trasladando el total de la DAN en una sola unidad. Y por último tenemos este indicador F, que también es otro de los que más se utilizan, acerca del registro de vehículos y conductores del transportista. Este indicador solo está ligado al transporte público. ¿Ok? En el caso que en la empresa transportista que hemos consignado también estemos llenando la información del conductor y del vehículo.
Recordemos que al inicio habíamos mencionado que en el transporte público solo es necesario llenar la empresa transportista, pero en el caso que también estemos pues aprovechando en llenar la información del conductor y del vehículo, esto va a implicar a que se active el indicador F para poder transmitir esta información. Bien, entonces lo mantengo con dicho indicador, vamos a darle Enter. Y aquí voy a tener dos campos acerca de la fecha de inicio de traslado y fecha de entrega de bienes al transportista. Se tiene que llenar una fecha de inicio de traslado o bien fecha de entrega de bienes al transportista. Cada uno está destinado para una modalidad de transporte en específico. En este caso, fecha de inicio de traslado está destinado para modalidad de transporte privado, o sea, código 02, y fecha de entrega de bienes al transportista está destinado para transporte público. Por otro lado, quiero comentarles acerca de una particularidad que existe en este campo fecha de inicio de traslado, ya que si bien mencionábamos que este campo está dedicado para modalidad de transporte privado, en el transporte público, código 01, si estamos activando el indicador B o el F, va a exigir el llenado de la fecha de inicio de traslado. O sea, si yo por ejemplo lo dejo vacío, me va a exigir que le llene esa fecha. Eso es por un tema de validación y regla de negocio de cómo la SUNAT acepta pues las guías de remisión. Si por el lado contrario, por ejemplo, desactivamos estos indicadores y le damos Enter a este campo, ya nos deja pasar sin ningún problema. Y este campo fecha de entrega de bienes al transportista se va a volver exigible. ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, sabemos que en fecha de entrega de bienes al transportista, esto siempre va a ser obligatorio cuando es 01, transporte público, considerando que la particularidad está en que si activamos en dicha modalidad este indicador B y F, se va a tener que llenar este casillero, fecha de inicio de traslado. Bien, en mi caso como estoy activando este indicador F, porque estoy llenando la información del conductor y vehículo en un transporte público, me correspondería llenar la fecha de inicio de traslado. ¿Ok? Entonces, la fecha de inicio de traslado, por ejemplo, siendo hoy en el que se está grabando este video, 18/02, por ejemplo, la voy a consignar el día de mañana. En este caso ya no tendría que llenar fecha de entrega de bienes al transportista, porque recordemos que al inicio mencionábamos que solo puedo llenar uno de estos dos campos. ¿Ok? Entonces este campo lo omito. Respecto al tipo de unidad de medida, aquí vemos que el sistema despliega dos opciones, la opción de kilogramos y toneladas. Por defecto el sistema lo genera en kilogramos, ya incluye el peso total del Adán, que es lo que se declara en este campo. ¿Ok? Pero también podemos utilizar la unidad de medida a toneladas y hacer la conversión manualmente de este dato. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a mantenerlo con kilogramos. Reitero que aquí siempre debe aparecer el peso total del Adán. Bien, y al darle Enter nos lleva al siguiente campo, peso bruto de los ítems seleccionados. Este peso se va a ingresar en base a los artículos que llenemos en el detalle de la guía, que va a ser más adelante. Pero si nosotros ya tenemos la información del peso, o sea, con el que se va a trasladar esta guía, porque básicamente este campo es el peso que estamos trasladando con esta guía. Si ya conocemos esa información, ya lo hemos determinado, podemos llenarlo, ¿ok? Pero en este caso, como yo no conozco de esta información, no lo tengo claro, puedo dejarlo vacío de momento. De hecho, aquí me va a emitir un mensaje de advertencia indicando que no he llenado el campo. No importa, igual si le doy a aceptar, me deja avanzar de campo, ya que el sistema me va a brindar una facilidad pues de poder calcular el peso en base a las series que estoy seleccionando. Y lo va a sumar en este campo, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante para que se entienda este esquema, no se preocupen, pero simplemente quería aclarar ese punto. Ok, entonces dejamos vacío de momento. Reitero que si ya conocemos el peso, lo llenamos. Aquí nos va a pedir un sustento por la diferencia del peso bruto total versus el peso bruto de los ítems seleccionados. Básicamente el motivo del por qué estoy trasladando menos peso del total. Y aquí podría colocarle de repente, porque es un traslado parcial. O sea, son ciertos artículos que estoy trasladando con esta guía de remisión. Ok, una vez ingresado el motivo, bueno, me muestra el documento de transporte que ya se había generado previamente. Esto ya lo arrastra de la orden, no hay ningún problema.
el campo del puerto o aeropuerto, que también ya lo genera, ¿no? También lo trae de la orden. En el caso que este dato aparezca vacío, si el usuario no lo hubiera llenado en la DAN, obviamente este campo va a aparecer vacío. Y aquí tenemos la posibilidad de darle un F1 y seleccionar el puerto o aeropuerto que corresponda para esta guía. Y aquí vamos a tener los campos de los contenedores, ¿no? Ahora en este nuevo proceso tenemos pues hasta un máximo permitido de ingresar 2 contenedores. ¿De acuerdo? Y si le damos F1 al campo del contenedor, va a desplegar todos los contenedores que tuviera la orden 1516. En este caso solo hay un contenedor, así que para jalarlo vamos a darle Enter y va a jalar el contenedor con su respectivo número de precinto, ¿no? Notemos que, bueno, ahí lo pasé rápido, pero lo estoy repitiendo. Salió un mensaje de alerta, ¿no? Indicando que el contenedor ya fue ingresado en otra guía de remisión. Esto es informativo nada más. De igual manera podemos llenar hasta un segundo contenedor, como ya lo hemos mencionado, es lo que permite actualmente la estructura. Y en el campo de los bultos, por ejemplo, esto va a depender mucho si es que hemos llenado los contenedores. O bien lleno contenedores o bien lleno bultos. No se pueden llenar ambos a la vez. Este campo, de lo que originalmente estaba con una cantidad ingresada de bultos, se formatea automáticamente a 0, toda vez que hemos ingresado pues un contenedor. ¿Ok? Porque como estábamos indicando al principio, solo puedo declarar contenedor o bulto. Tiene que ser uno de los dos, no pueden ser ambos. Entonces, como estoy utilizando ahora contenedor, este campo se formatea a 0 y por más que lo llene, igual se va a formatear a 0. Habiendo aclarado ese punto, tenemos este rubro de observaciones. Aquí podemos añadir alguna información complementaria respecto a la guía, la información que ustedes crean conveniente. En este caso yo lo voy a dejar vacío. Y un campo interno acerca del despachador, ¿no? En el caso que de repente quieran vincular el despachador que está de alguna manera asociado a esta guía de remisión, pueden llenarlo, ¿no? No hay ningún problema. Este campo no viaja por si acaso. Vamos a darle botón guardar. Y por cierto, este campo datos de recepción es netamente para la numeración de la guía, ¿no? De hecho, a medida que nosotros vayamos transmitiendo la guía de remisión, aquí se van a ir presentando pues los tickets con el cual hemos hecho el envío electrónico, tanto como la fecha y hora de recepción, ¿de acuerdo? Y los estados, ¿no? Esto ya es automático por si acaso, aquí no se llena información. Ahora nos lleva de frente a la opción guardar. Igual nos reitera algunos mensajes informativos acerca de que la guía, por ejemplo, el número de orden ya fue utilizada en otra guía. Le damos a aceptar. Cuando el peso bruto de los ítems, que lo estoy dejando vacío. El tema del contenedor que ya fue ingresado en otra guía. Vamos a darle a aceptar. Y finalmente ya me genera el número de correlativo de la guía. En este caso sería la 46. ¿De acuerdo? Hasta este punto hemos finalizado con la información general de la guía. ¿Ok? De hecho, tenemos esta sección de documentos relacionados. Si le damos un clic, aquí vamos a encontrar todos los documentos que de cierta manera están vinculados a nuestra guía de remisión. En este caso la DAN, por ejemplo, ya se crea automáticamente como documento relacionado, ¿no? Con el código 50. Aquí lo bueno del sistema es que ya como tiene el número de la DAN internamente, ya genera los códigos apropiados, más la numeración respectiva y el RUC del emisor. Bueno, pueden haber también más de un documento relacionado, ¿no? Para ciertos casos, pero por lo general cuando se trata de una importación, una exportación, pues aquí el sistema ya sabe que tiene que asociar este documento relacionado con el código 50. Ok, entonces simplemente validamos la información, que todo esté en orden, y le damos terminar, porque de por sí aquí no tenemos que hacer nada, a menos que si en caso queramos llenar otro documento relacionado, ¿no? Muy bien, pero eso ya son para ciertos casos muy especiales, así que vamos a darle cerrar y nos vamos a dirigir en el rubro del detalle. ¿Ok? En este momento ya estamos en la segunda cara de la guía. ¿Ok? Básicamente aquí tenemos que detallar todos los artículos que vamos a trasladar con esta guía de remisión. Como nos estamos poniendo en el escenario de que estamos trasladando una cierta parte,
Ya de hecho, cuando le dimos continuar, el sistema pues habilita la apertura del primer ítem. Entonces, como primer campo nos está mostrando pues el código de ítem, algún part number que tengamos, alguna codificación interna para poder pues identificar este artículo en la guía de remisión. El campo es opcional, si lo dejan en blanco no hay ningún problema, igual acepta la guía electrónica. Y en este rubro de descripciones, aquí por ejemplo tenemos la opción de darle F1. Aquí se va a desplegar todas las series que tenga la DAN. En este caso son alrededor de 155 series. Entonces simplemente podemos darle doble clic a la que queremos, por ejemplo, gestionar con este traslado. Voy a darle a la primera, le doy doble clic y automáticamente ya arrastra, por ejemplo, los datos como la unidad de medida, ¿no? de la cantidad física. Ok, esta es la cantidad física por si acaso. Muy bien. También genera pues la numeración, ¿no? Su respectivo número de serie y la partida arancelaria. ¿Ok? Hay algunos campos que no los genera porque eso ya se tiene que llenar directamente en la guía, que en este momento lo vamos a explicar. Pero de momento vemos que ya el sistema pues jala toda la información en base a la serie de la DAN, ¿correcto? Ya nos ayuda en obtener dichos datos. Vale decir que estos campos, por ejemplo, de la unidad de medida y cantidad física, se pueden modificar. O sea, si bien el sistema tiene la posibilidad de jalar el total de como está en la serie, de repente estoy a lo mejor trasladando una cierta parte, nada más 20 unidades de este artículo, y lo puedo modificar sin ningún problema, ¿no? Porque los campos son editables. De igual manera con la unidad de medida. Si bien aquí el sistema está tomando el ADAN, con un F1 podemos cambiar la unidad, pero yo lo voy a mantener tal y como está porque en realidad es lo que quiero trasladar, tal y como viene del ADAN. Bien, entonces, bueno, el número del ADAN, esto no se toca, esto ya viene así por defecto, el sistema lo genera en base a la información que hemos jalado. Y vamos a tener este código de bien normalizado, que por defecto se mantiene con el código 0, que no es un bien normalizado. Esto se puede cambiar a 1 en el caso que estemos trasladando bienes afectos al sistema de detracciones, tales como los azúcares, alcoholes etílicos, o bienes que están afectos al IVA, es decir, al impuesto a la venta de arroz pilado. ¿Ok? Únicamente para esos casos tenemos que activar el código 1. Y ya de hecho, si el sistema, por ejemplo, detecta, ¿no? Las partidas que están reguladas, de acuerdo al catálogo pues 62, estamos hablando por si acaso de la resolución 123 de SUNAT. Ahí se encuentra publicado el catálogo de los bienes normalizados con sus respectivas partidas. Si el sistema identifica alguna de esas partidas en la orden, en base a la serie que estamos jalando, en automático ya le genera pues el código 1, ¿no? Con su respectivo código de producto SUNAT y bueno, la partida, que esto sí siempre lo va a jalar de la orden. ¿Ok? Ahora, tener en cuenta que también la activación de este indicador de bien normalizado tiene cierta particularidad, porque esto va a implicar que en el campo de documento relacionado ingresemos un documento de tipo 49 o de tipo 80, según corresponda, o indicando en este rubro el número de la constancia de depósito. Es un requisito para estos casos. Bien, entonces simplemente para considerarlo, reitero que el sistema brinda la facilidad de poder generar este bien normalizado siempre y cuando identifica que la subpartida que estemos consignando esté regulada de acuerdo a la tabla de la resolución 123. Entonces, si no fuera bien normalizado, ya habíamos mencionado que esto se va a mantener con el código 0 y el código de producto, por ejemplo, aquí se va a volver opcional. De hecho, si yo le doy F1, va a llamar al catálogo 25, ¿no? Todos los códigos en base al estándar internacional de la ONU. Y aquí podemos simplemente buscar el tipo de producto que estamos trasladando, ¿no? Tipo GTIN y código GTIN, esto hace referencia básicamente al código de barras. Si el producto tuviera algún código de barras como tal, podemos llenar esta información. De igual manera es totalmente opcional. En el tipo, pues aquí hace referencia a la cantidad de dígitos que tiene ese código de barras. Por ejemplo, ¿no? Código de barras de 8 dígitos, de 12, de 13 o de 14. De acuerdo al
al caso que se presente. Por ejemplo, si tuviera un código de barras, si esta es de 12 dígitos, tendría que seleccionar el código 2. Y al costado tendría que llenar la representación numérica de ese código de barras. Entonces, bueno, en el caso que tuviéramos esa información lo llenamos. De lo contrario, le damos en no requiere. Y finalmente le damos en guardar. Entonces aquí ya tenemos el primer artículo ingresado en el detalle, ¿no? Tenemos un ítem que hace referencia también a la primera serie de la DAN. Entonces, de esta manera podemos seguir agregando más ítems. Por ejemplo, le damos de nuevo a agregar. Y de repente ahora quiero, pues, consignar, jalar la información de la serie 2, ¿no? Hacemos el mismo procedimiento. Quiero agregar otra serie. Nos ubicamos en el rubro de la descripción. Le damos F1. Incluso aquí podemos tipear el número de la serie, ¿no? Por ejemplo, la 80. Ok, validamos todos los datos. Seguimos agregando. Le doy F1 a la descripción. Y aquí, por ejemplo, quiero la 81. Muy bien. Luego de haber terminado con el ingreso de los artículos que se van a trasladar, podemos darle en continuar. Y podemos aquí identificar que sale esta pregunta acerca del cálculo de los pesos. Y lo que está haciendo el sistema es tomar el peso de cada una de esas series y pues tomar la sumatoria para consignarlos en el campo peso bruto de los ítems seleccionados que está en la pantalla anterior. Básicamente esto es una ayuda porque es bien sabido que si nosotros tenemos el peso ya real con el que va a salir pues la carga en esta guía, evidentemente no sería necesario reemplazarlo, ¿no? Simplemente nos quedamos con el peso con el que ya habíamos consignado al inicio y a esta pregunta le daríamos no. Pero en el caso que yo quiera tomar el cálculo que emplea el sistema, tendríamos que darle sí. Y al darle sí, por ejemplo, aquí ya nos informa cuánto es el cálculo que está generando para estas 4 series. Le damos sí y ya reemplaza esta cantidad en esta casilla, ¿no? Que originalmente lo habíamos dejado en 0. Es únicamente para brindar esa facilidad para ciertas situaciones en las que no conocemos el peso real con el que va a salir este traslado. Es importante aclarar ese punto. Si ya conocemos el peso, entonces ingreso el peso real y no tomo el cálculo generado por el sistema. En la parte superior de la interfaz tenemos este icono de impresora. Vamos a darle un clic. Vamos a generar una impresión preliminar, simplemente para poder apreciar los datos que se han generado. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos todos los datos generales en la primera hoja y el detalle de los bienes a partir de la segunda hoja. Esto es simplemente para validar la información porque precisamente hay una marca de agua que sale con el indicativo, no válido, para tenerlo en cuenta que el traslado no se debe realizar con la guía en esta condición. El traslado se debe realizar ya con la guía transmitida y aceptada ante SUNAT. Importante también mencionarles que una vez que ya tengamos transmitida la guía y aceptada ante SUNAT, al momento de volver a hacer la impresión ya definitiva, no se va a mostrar con esta marca de agua. ¿Ok? Incluso se va a mostrar un código QR en la parte de la guía para certificar que esa guía ya se encuentra pues aceptada, ¿no? Muy aparte de que también lo podemos validar en los servicios del Doctel a través de estos hipervínculos. El envío electrónico se puede hacer mediante este icono de la hoja. ¿Ok? Si le damos un clic, va a salir una bandeja de transmisiones. ¿Ok? O también puede salir por la ruta movimientos, guías de remisión y la última, envíos de guías de remisión a SUNAT. ¿Ok? Ahí se va a mostrar la misma pantalla. Entonces lo que tenemos que hacer aquí básicamente es identificar la guía que hemos generado. ¿Ok? Como pueden ver, tengo varias guías que ya han sido generadas anteriormente. Pero si nos percatamos, hay una columna que es de plazo que se encuentra con la grilla resaltada en rojo. ¿Ok? Y esto es porque en este caso estas guías ya se encuentran fuera de plazo y no se transmitieron en su debida oportunidad. Porque tengamos en cuenta que hay un plazo para poder transmitir las guías, partiendo desde que toda guía tiene que ser transmitida antes del traslado de la mercancía. Y como plazo máximo hasta el día siguiente calendario, computado desde la fecha de emisión del documento. Quiere decir que aquí el sistema va a validar solo un día
Por ese motivo es que aquí me sale un número 1, porque simplemente está validando un guía como plazo máximo para poder hacer el envío electrónico ante SUNAT. En el caso que yo, por ejemplo, hasta el día de mañana no llegue a transmitir esta guía de remisión, automáticamente se bloquea y se va a presentar con la grilla resaltada en rojo. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso que yo desee reactivar esa guía, o sea, quiero utilizar la número 46, esta que he generado para transmitirla, por ejemplo, el día lunes, lo que voy a tener que hacer es ingresar a la guía, ¿ok? Y voy a tener que actualizar la fecha de emisión y la fecha de inicio de traslado o fecha de entrega de bienes al transportista según corresponda. Tengo que actualizar estas fechas con las actuales para que pueda reactivarme de nuevo mi número de guía y de esa manera poder transmitir. De hecho, las guías que se encuentran con la grilla resaltada en rojo no se pueden seleccionar, está bloqueado. Por más que uno le dé un clic en esta casilla, no se activa el chat. Pero la última, que por ejemplo se encuentra dentro del plazo para su envío electrónico, esta sí me deja marcarla. Ok, entonces para el envío electrónico es muy sencillo. Ojo que también podemos, en el caso que tengamos varias guías ya generadas, podemos marcar más de una, ok, y enviarlas todas en conjunto, ¿no? Ese es uno de los beneficios que nos da esta interfaz de transmisiones. En mi caso, como solo tengo uno, bueno, lo marco nada más, la número 46, y tenemos que darle en este botón enviar. Aquí se genera esta pregunta y tenemos que darle botón sí para que finalmente viaje hacia la plataforma de SUNAT. Después de haber terminado con ese proceso, para poder recibir la respuesta, vamos a tener que marcar de nuevo el check y esta vez tenemos que darle clic en recibir. Al recibir también se va a presentar una pregunta de confirmación. Le vamos a dar sí e inmediatamente la guía, toda la fila se va a ir resaltando en base a los colores que vemos en la parte inferior. Por ejemplo, enviado es cuando ya hice la transmisión electrónica y me puede aparecer al momento de recibir con rojo, ¿no?, de que tiene un rechazo, o con verde si está aceptado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tengo un grupo de guías, ¿no?, que ya figuran más o menos con los colores que les estoy comentando. Por ejemplo, lo que está en verde ya figura, digamos, numerado, aceptado ante SUNAT, y estos rojos que están con rechazos, ¿no? De esta manera se sobreentiende. Entonces, por ejemplo, para lo que está con rechazo, para poder visualizar el contenido de ese error, el mensaje que la SUNAT me está emitiendo, simplemente le damos un clic a este hipervínculo, ok, y aquí nos va a mostrar pues el mensaje del error. Bueno, aquí el error aparece corto, pero en el caso que el error sea bastante extenso, podemos exportarlo a un Excel para tener un mejor panorama en la revisión de estos errores. ¿De acuerdo? Bien, vamos a darle cerrar y básicamente se envía de esta forma, ¿no? No tiene mucha ciencia el envío electrónico, es interpretarlo con los colores. A su vez también comentarles que esta interfaz de envíos también se comporta como un reporte. O sea, aquí también podemos ubicar determinadas guías, consultar un grupo de guías en específicos, consultarlos por periodos, ¿no?, entre otras opciones. Por ejemplo, si quiero consultar una determinada guía, quiero consultar la guía número 4. Vamos a darle consultar y me devuelve toda la información. Si quiero consultar en base a las órdenes de servicio, por ejemplo, quiero saber cuántas guías tiene esta orden 1516 del 2022. Vamos a darle consulta y me va a devolver toda la información, todas las guías que están asociadas a esta orden de servicio. Ahora también tenemos otro tipo de filtro que es por otros datos. Aquí es donde podemos ingresar por periodos de fechas para que nos devuelva todas las guías en base a un rango específico. Por ejemplo, quiero las guías que he generado pues a partir de enero en adelante. Le damos en consulta y aquí también nos va a devolver toda la información que abarca este periodo. De igual manera podemos especificar las guías de un cliente en concreto. Le damos F1 y buscamos quién es el cliente, ¿no? Por ejemplo, silla rodamientos.
Quiero saber cuántas guías tiene desde esta fecha. Le damos en consulta y también nos devuelve toda la información. En la parte de abajo podemos ver los registros que devuelve para poder guiarnos. ¿Ok? Total de registros en base a los filtros que estamos añadiendo. Por último, también tenemos la opción de poder pues especificar, ¿no?, el usuario responsable quien elaboró estas guías. ¿Ok? Le damos F1 y aquí va a desplegar todos los usuarios responsables de la elaboración de la guía de remisión. A ver, aquí también tenemos el estado pues de los envíos para poder filtrar con un estado específico. De repente quiero consultar nada más las guías que están aceptadas. Desmarco para ellas todas y simplemente me quedo con aceptado. Le doy consulta y de momento no tengo ninguna, ¿no? Porque en este periodo de fechas pues de momento no he tenido ninguna aceptada. Pero por defecto el sistema siempre predetermina todos los estados, ¿no? O sea, ya los tiene activado. Pero allí tenemos la posibilidad de interactuar, marcando, desmarcando pues los estados que nos interesa para este reporte. Por último, tenemos la opción de poder exportarlo al Excel. Ok. Y aquí, por ejemplo, ya tenemos información más amplia que podemos consultar vía hoja de cálculo. Bien, ahora pasando a otro escenario. Suponiendo que hemos transmitido incorrectamente la guía, de repente nos cambiaron a última hora la información del conductor, o de repente ahora se va a trabajar con otra empresa transportista, se tiene que dar de baja el documento para comenzar. Y esa baja se tiene que gestionar a través del portal de la SUNAT, operaciones en línea, con la clave SOL del agente de aduana. ¿De acuerdo? La baja no se realiza a través del sistema. No hay estructura para poder hacer ese tipo de envío. ¿Ok? Esa baja se tiene que hacer a través de la plataforma de SUNAT, como reitero, operaciones en línea con la clave SOL. Y cuando se termine de dar de baja el documento, tenemos que venir al sistema, ingresamos a nuestra guía de remisión, el número 46, y lo que vamos a hacer es darle un clic a este botón de baja. ¿De acuerdo? Ahorita me va a salir un mensaje porque para poder darle este botón de baja, la guía tiene que estar numerada. ¿Ok? Bueno, aquí me indica, ¿no?, que no está numerada. Pero ¿qué hace básicamente este botón? Le va a dar simplemente una identificación para efectos de control interno o de reportes que esta guía ha sido dado de baja en SUNAT. ¿De acuerdo? Ya cuando hemos terminado de darle de baja al documento, recién podemos crear una nueva guía e ingresar ya toda la información correcta con lo que se necesita transmitir. Bien, pasando a otro escenario, quiero explicarles también acerca de esta funcionalidad que existe en el traslado total de la DAN, es decir, este indicador que básicamente se utiliza cuando estamos transportando el total de la carga en una sola unidad, en una sola guía. Al activar este indicador va a implicar a que algunos campos se desactiven, tales como el peso bruto de los ítems y el sustento por la diferencia del peso. ¿Ok? Cuando este indicador está activado, no es necesario llenar esta información. De hecho, si yo intento llenar aquí el peso bruto de los ítems, me va a emitir este aviso que no es necesario llenar cuando está activado ese indicador, ¿no? En resumen. Y lo va a formatear automáticamente a 0. ¿De acuerdo? Este campo también, si lo paso, ya no es exigible y quedaría en blanco. ¿De acuerdo? Al haber activado este indicador y dándole en guardar, bueno, aquí van a salir los avisos de siempre. Les comento que cuando se activa, ¿no?, ese código, ese indicador, ya no va a ser necesario que detallemos los artículos en el detalle. De hecho, si yo ingreso al detalle, automáticamente el sistema le va a generar pues este texto, ¿no?, que se trata de un traslado total de la DAN. Entonces aquí, como reitero, ya no es necesario llenar los artículos porque ya prácticamente pues con ese indicador simplifica mucho el proceso. Entonces ya no habría necesidad de detallar cada artículo que vamos a trasladar. Por otro lado, comentarles que también tenemos la posibilidad de poder configurar una notificación electrónica informando acerca de la numeración de nuestras guías. Bien. Y el correo básicamente va a informar acerca del número de guía que ha sido numerada ante SUNAT y va a incluir 3 archivos adjuntos. Uno de ellos el PDF de la guía, después el archivo XML y por último el archivo CDR.
estos dos últimos archivos son los correspondientes a las transmisiones electrónicas. ¿De acuerdo? Entonces, esta notificación se puede configurar a través de control, archivos clientes. Ingresamos a nuestro cliente. Muy bien, nos dirigimos a la opción contactos. Y en contactos, aquí tenemos que darle agregar e ingresar los datos de la persona quien va a recibir el correo. ¿Ok? En el primer rubro, bueno, los datos de la persona. En el segundo, su cargo. Y la tercera casilla, su correo electrónico. Adicionalmente, se tiene que marcar este check en envío email GRE, ¿de acuerdo? Para que este proceso pueda funcionar. Podemos cargar a todos los contactos que veamos convenientes, ya sea pues usuarios del mismo cliente o usuarios de la misma agencia. Bien chicos, y ya por último, comentarles ya como un tema informativo, que las numeraciones de las guías, a medida que nosotros vayamos descargando cada numeración, estos archivos se van a ir grabando a través de la siguiente ruta dentro del servidor. ¿Ok? Ingresamos a SS Aduanas, documentos XML, y dentro de esta carpeta, XML, vamos a encontrar más carpetas. ¿Ok? Cada una con su respectivo número de guía. Y dentro de esas carpetas vamos a encontrar los archivos de envíos, tales como el XML, el CDR y el PDF, que básicamente es el sustento de la información que hemos transmitido. ¿Ok? Entonces, esta carpeta tenemos que custodiarla. Es de administración y pues de responsabilidad de la agencia el poder cuidar esta información. ¿Ok? Que es el sustento ante cualquier fiscalización que pueda tener más adelante con SUNAT. Ok, entonces, si en caso ustedes requieren modificar esta ruta, tienen que coordinarlo con operacionesaduanas@sintat.pe para que a lo mejor, bueno, en este caso de repente ustedes requieran colocar una ruta personalizada, un disco externo, una unidad de almacenamiento diferente, con el cual sea propiamente de su administración. Ok, esta es la ruta que viene por defecto, pero igual se puede modificar a requerimiento de ustedes. Eso ya se coordina con operacionesaduanas@sintat.pe. Listo amigos, hemos llegado al final de este video. Si tuvieran alguna consulta, duda, pueden dejarlo en los comentarios. De igual manera, compartan el video, suscríbanse al canal y regálenos un buen like para más contenido como este. Mi nombre es Jesús Gutiérrez y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.